El vestido parecía demasiado sencillo para cambiar el destino de nadie, y eso lo hacía perfecto. Era de un gris pálido, hasta la rodilla, de cuello alto y liso en la cintura. Tan deliberadamente aburrido que hasta mi tía frunció el ceño al verme salir de mi habitación. Era la mañana del examen de la beca de excelencia. «Pareces una oficinista», dijo, como un insulto. Miré el vestido, las costuras, planas, la falda limpia, las mangas abotonadas justo por encima de mis muñecas, y sentí una extraña risa nacer en mi garganta. Una oficinista podría sobrevivir, podría pasar desapercibida en una sala, no llevar nada, no esconder nada, y no ser acusada de nada. En mi primera vida, había llevado la chaqueta del uniforme que todos esperaban, la que tenía 2 bolsillos interiores y una pequeña abertura en el forro. El lugar donde la mano de mi prima me había rozado durante un descanso. 1 hora. Más tarde, una chuleta doblada apareció en esa abertura. Estaba escrita con mi propia letra, llena de respuestas que nunca necesité, y toda la sala de examen se giró para verme convertida en una criminal. La estudiante estrella, Sofía Vega, se tapó la boca como si estuviera horrorizada. Mi tía lloró para las cámaras. Mi admisión fue cancelada. Mi beca, revocada, y mi nombre se convirtió en una advertencia susurrada a cada chica ambiciosa después de mí. Aquella mañana, antes de mi desgracia, pensé que la chaqueta me hacía parecer seria. Ahora, renacida en la misma casa, a la misma hora, con el mismo resguardo del examen esperando en la mesa del desayuno, había elegido un vestido sin ningún bolsillo. Mi tía notó la ausencia de la chaqueta antes que mi cara. Estaba junto a la mesa y del comedor con sus pendientes de perlas. Golpeaba con una uña pintada una tetera de porcelana. Vestida como si los resultados del examen se anunciaran en el almuerzo en lugar de semanas después. A su lado, Sofía ya estaba sentada con una postura perfecta, su pelo recogido en una trenza con una cinta oscura, su uniforme tan impecablemente planchado que las mangas podrían haber cortado. Papel. La llamaban la chica de oro de la facultad desde que teníamos 12 años. La primera en todas las clasificaciones. La favorita de los profesores. La primera en ofrecer ayuda. La primera en llorar cuando castigaban a otra persona. En mi primera vida. Confundí su amabilidad con afecto, porque era la única que me tocaba el brazo, sin reparo, después de la muerte de mis padres. No había entendido que algunas personas aprenden a cogerte la mano, solo para medir el mejor lugar donde clavar el cuchillo. Ahora, ella levantó la vista de su tostada intacta, y por un frágil segundo, su sonrisa no supo qué forma tomar. Sus ojos bajaron a mi cintura, luego a mi pecho, luego a mis mangas. Buscaba aberturas en la tela, pliegues donde una hoja doblada pudiera desaparecer. Yo sonreí primero. «Buenos días», dije, y me senté frente a ella, con ambas manos sobre la mesa, con las palmas vacías hacia el techo, como un mago demostrando que no había truco. La sonrisa de Sofía regresó, pero regresó tarde. Y ese retraso fue la primera nota musical que había escuchado en toda la mañana. «¿No llevas la chaqueta de la facultad?», preguntó. Cortaba su tostada en 4 y cuadrados perfectos sin comer ninguno. La pregunta sonaba lo suficientemente casual como para que mi tía la ignorara. Pero yo oí la cuchilla detrás de ella. En nuestra facultad, la tradición en los exámenes importaba casi tanto como las notas. Todas llevaban la chaqueta para las fotos fuera del aula, por buena suerte, por orgullo familiar, por la ilusión de que éramos jóvenes disciplinadas, marchando juntas hacia el futuro. En mi primera vida, Sofía había insistido en que llevara la mía. Incluso me había quitado una pelusa de la solapa en la puerta. Sus dedos eran ligeros, como
alas de polilla mientras susurraba. No te pongas nerviosa, Laura. Naciste para esto. Le di las gracias. Le di las gracias a la chica que estaba revisando el bolsillo que usaría para destruirme. Esta vez, serví té en mi taza. Observé cómo el vapor desdibujaba el espacio entre nosotras. Las normas solo exigen vestimenta formal, dije. Sin bolsillos. Es más seguro. Nos advirtieron sobre los controles de contrabando. Mi tía chasqueó la lengua. No seas dramática. Los vigilantes conocen a las familias decentes. Familias decentes. En mi primera vida, esa frase me había enterrado más rápido que la evidencia. Las familias decentes no producían tramposos. Así que cuando una lo hacía, la vergüenza debía ser extirpada rápidamente. Mi tía me había sacrificado antes que nadie se lo pidiera. Sofía bajó la mirada a su plato y dijo, casi con amabilidad: aún así, deberías parecer que perteneces. Levanté la taza de té. Hoy solo necesito parecer inocente. Su cuchillo dejó de moverse. La primera trampa real no estaba en la sala de examen, estaba en el coche. El chofer de mi tía abrió la puerta trasera y Sofía se deslizó primero. Dejó el asiento del medio vacío, como si fuera natural que me sentara entre ella y el bolso de mi tía. En mi primera vida, ese estrecho asiento trasero había sido donde ella se apretaba contra mí cada vez que el coche giraba. Se reía como disculpándose, rozando mi chaqueta, inclinándose sobre mí para mirar las decoraciones de la ciudad, metiendo un hilo suelto nuevo en mi solapa. Yo había estado demasiado ansiosa como para darme cuenta de la frecuencia con la que su mano encontraba el borde interior de mi chaqueta. Esta vez me detuve en la acera y miré dentro del coche como si hubiera olvidado algo. Me mareo. Atrás, dije. Me sentaré delante. Mi tía emitió un agudo sonido de molestia. ¿Desde cuándo? Desde la muerte, quise decir. Desde la humillación. Desde que un oficial de disciplina deslizó mi propia chaqueta sobre una mesa de metal y me preguntó por qué mis huellas dactilares estaban en una chuleta que nunca había desplegado. Porque, por supuesto, mis huellas estaban allí. Sofía me había pedido que le pasara un pañuelo de papel antes de salir de casa, y el ... pañuelo doblado había sido el ensayo. En lugar de eso, me encogí de hombros con educación y subí al asiento del copiloto. Al chofer no le importó. Mi tía murmuró sobre el egoísmo. El reflejo de Sofía en el espejo retrovisor miró mi manga, luego mi regazo, luego el espacio entre mi cuerpo y la puerta. Su expresión era hermosa y vacía, pero sus dedos jugueteaban con el borde de un sobre blanco dentro de su propio bolso. Ese sobre importaba. Lo había visto una vez en mi primera vida, aunque no había entendido qué era. La mañana después de mi desgracia, antes de que mi tía cerrara con llave la puerta de mi dormitorio por mi propia seguridad, Sofía había estado en el pasillo con ese sobre presionado contra su pecho. Hablaba con el decano de la facultad con voz temblorosa. Había dicho que no sabía cómo la chuleta podía haber acabado conmigo. Había dicho que había intentado ayudarme a estudiar, pero temía que mi ansiedad se hubiera vuelto enfermiza. Había dicho que debería haber informado antes sobre los resúmenes de respuestas copiados, pero que quería protegerme. Resúmenes de respuestas copiados. Esa frase le había dado al comité exactamente lo que necesitaba. Motivo, patrón, premeditación. Más tarde, cuando suplicaba una apelación, un amable funcionario de la secretaría me susurró que el expediente de pruebas contenía escaneos de notas de predicción manuscritas, supuestamente recuperadas de nuestra mesa de estudio compartida. Mi caligrafía, mis abreviaturas, mis símbolos privados. Me costó meses darme cuenta de que Sofía había pasado años
pidiéndome prestados mis cuadernos. No porque necesitara ayuda, sino porque necesitaba practicar. Había aprendido mis letras tan bien que podía falsificar la culpa con mi propia mano. Ahora, en el coche, ese mismo sobredescansaba en su regazo como una serpiente dormida. El vestido no tenía bolsillos, pero su plan tenía más de una puerta. El mío también. La ciudad tras el parabrisas parecía inocente bajo la limpia luz de la mañana. Las persianas de las panaderías se levantaban. Los escolares arrastraban mochilas con ruedas sobre el pavimento mojado. Los oficinistas hacían cola bajo los toldos para tomar un café que olvidarían en los asientos del tren. El centro de exámenes se alzaba al final de la calle. Un edificio de piedra gris con pancartas blancas colgando de las columnas. Beca de excelencia, integridad, mérito, servicio. En mi primera vida, esas palabras habían hecho que mi pecho se hinchara de orgullo. Creía en las instituciones entonces. Creía que las reglas protegían a los obedientes. Creía que la verdad solo necesitaba ser dicha claramente una vez. Después de mi condena, aprendí que la verdad, sin el momento adecuado, es solo ruido. La verdad sin testigos puede ser doblada, reetiquetada y colocada en el bolsillo de otra persona. Por eso, había pasado los 3 días desde que desperté en esta vida sin hacer nada dramático. No me enfrenté a Sofía. No le dije a mi tía que lo sabía. No. Quemé los viejos cuadernos, ni grité al espejo. Presenté una discreta declaración previa al examen a través del portal en línea de las autoridades examinadoras a las 2:14 a.m. Enumeré cada artículo que llevaría. Un estuche transparente, 2 bolígrafos negros, un lápiz, una goma de borrar, un documento de identidad, un resguardo de admisión, sin chaqueta, sin bolso, sin bolsillos. Solicité una inspección visual voluntaria a la llegada debido a preocupaciones previas sobre contrabando colocado entre los candidatos. Adjunté fotografías del vestido desde todos los ángulos, un recibo del sastre que indicaba sin bolsillos funcionales y un video de mí misma dando la vuelta la prenda, mientras el periódico del día reposaba en mi cama. Luego envié una copia a la oficina de integridad, a la jefa de vigilantes y a un juez de apelaciones retirado, cuyo correo electrónico había memorizado en mi primera vida, después de que se convirtiera en la única persona en cuestionar públicamente mi castigo. Demasiado tarde para salvarme. Sofía no sabía nada de eso. Cuando salimos bajo las pancartas del centro de exámenes, solo vio a una prima con un vestido feo, con las manos vacías y aparentemente lo suficientemente asustada como para abandonar la tradición. Los estudiantes se reunían en grupos por el patio. Todo eran chaquetas de uniforme, zapatos pulidos, padres susurrantes y caras pálidas. Las cámaras de los canales de educación locales estaban cerca de las escaleras, porque la beca de excelencia no era simplemente un examen, era un espectáculo. Los 20 mejores puntuados recibían financiación universitaria, tutoría en la administración pública y una ceremonia pública donde los funcionarios pretendían que el mérito no tenía apellido. Sofía adoraba las cámaras. Salió del coche e, inmediatamente, suavizó su expresión en un gesto de humilde concentración. Un profesor de nuestra facultad saludó con la mano. Varios compañeros de clase se giraron. «Sofía», gritó alguien, «la chica de oro». Ella se rió, avergonzada de la manera exacta y correcta, y me empujó hacia adelante por la muñeca. Sus dedos tocaron piel desnuda, no tela. Apretó una vez, con demasiada fuerza, y luego me soltó como si se hubiera quemado. «Laura está nerviosa», les dijo lo suficientemente alto para los padres cercanos. Apenas durmió. Todos le dieron ánimos. La antigua
Yo sé, habría sonrojado, agradecida y avergonzada. Estalló miró al pequeño semicírculo de compañeros de clase, a sus ojos curiosos, y dijo: «Dormí bien. Solo estoy aquí temprano para mi inspección de contrabando». La palabra contrabando se extendió entre ellos como tinta en el agua. Sofía parpadeó. Mi tía siseó mi nombre. Sonreí hacia la entrada, donde una mujer con un traje de color carbón acababa de abrir una carpeta y comenzaba a buscarme. La jefa de vigilantes, Mara Jiménez, era más pequeña de lo que recordaba y más aterradora. En mi primera vida, ella había sido quien me sacó de la sala de examen después de que encontraran la chuleta. La odié durante años porque su voz había sido tranquila mientras la mía se rompía en pedazos. Solo más tarde, leyendo las notas de la apelación hasta que las páginas se más, volvieron borrosas. Me di cuenta de que ella también había escrito el único memorando disidente en el expediente. La candidata mostraba una confusión inconsistente con un ocultamiento deliberado. Las condiciones de registro se vieron comprometidas por el movimiento de la multitud. Se recomienda una revisión de la caligrafía antes de la sanción final. Su recomendación había sido ignorada después de que llegara el sobre de Sofía. Ahora, Mara Jiménez estaba en la entrada con 2 vigilantes asistentes. Una, tableta, y la expresión de una mujer que prefería los procedimientos a las personas, porque los procedimientos, al menos, admitían cuando habían fallado. «Candidata Laura Vega», preguntó. Levanté la mano. «Usted solicitó una inspección voluntaria». Mis compañeros me miraron fijamente. Mi tía intentó dar un paso adelante. «Esto es innecesario. Está montando una escena porque está nerviosa». Mara Jiménez ni siquiera la miró. Los tutores permanecen fuera de la línea de inspección. Esa sola frase valió un año de oraciones. Entré en el vestíbulo lateral, me coloqué en el cuadrado marcado bajo la cámara de seguridad y levanté los brazos mientras 2 empleadas revisaban las costuras de mi vestido, los puños, el cuello, los zapatos, la cinta del pelo, el estuche transparente, los bolígrafos, el lápiz, la goma de borrar, el resguardo de admisión y mi identificación. No encontraron nada, porque no había nada que encontrar. Una de las asistentes leyó en voz alta para la cámara. Sin bolsillos, sin compartimentos ocultos, ningún papel excepto los documentos de admisión. Mara Jiménez tocó la tableta. Verificado a las 7:30 y 2 a.m. Luego, colocó una pequeña pegatina verde en mí. Resguardo de admisión. Autorizada para entrar. A través de la pared cristal. Sofía observaba cada segundo. La pegatina cambió el aire a mi alrededor. Era diminuta, redonda, casi infantil, pero transformó mi cuerpo de un posible escondite a un registro oficial. Cuando volví al patio, la gente miraba la pegatina antes de mirarme a la cara. Los dejé. Sofía se acercó con una preocupación bellamente dispuesta en sus facciones. «Laura, ¿por qué harías eso? Ahora todos pensarán que había una razón para que necesitaras la inspección». Su voz temblaba en mi nombre. En mi primera vida había pasado cada conversación tratando de corregir cómo los demás me interpretaban. Esta vez había aprendido el poder dejar que la persona equivocada explicara demasiado. «Hay una razón», dije. «No quiero llevar nada encima que no haya traído yo misma». Un chico de nuestra facultad se rió torpemente. Alguien susurró: «¿Qué significa eso?». Las mejillas de Sofía se encendieron. Mi tía me agarró del codo, sus dedos clavándose en mí. «Carne, suficiente», espetó en voz baja. «Te disculparás con tu prima después. Del examen. Te ha defendido todo el año». Miré su mano hasta que me soltó. «Después del examen»,
dije. Cada uno puede defenderse a sí mismo. Los ojos de Sofía brillaron tan rápidamente que solo alguien que había muerto por su culpa lo habría notado. Entonces sonó la campana del patio y la primera fila de candidatos comenzó a moverse. La sala de examen no era tanto una sala como un salón de baile reconvertido, lo suficientemente amplio como para tragarse 300 futuros a la vez. Algo de luz caía a través de altas ventanas sobre filas de pupitres individuales. Cada pupitre estaba etiquetado con un número de candidato, un cuadernillo de respuestas, un paquete de preguntas sellado y una pequeña tarjeta que mostraba la versión del examen A, B, C u D. En mi primera vida me había sentado en el pupitre 118, a 2 filas del pasillo izquierdo, con Sofía detrás de mí y ligeramente a la derecha. Durante la parte y del ensayo se le cayó el bolígrafo. Durante el descanso me abrazó mientras lloraba diciendo que tenía miedo. Durante la inspección final, un vigilante y asistente encontró la hoja doblada dentro del forro de mi chaqueta, y todo lo que vino después sucedió a la velocidad del cristal al caer. Esta vez mi pupitre seguía siendo el 118, pero no me senté de inmediato. Levanté la mano. Mara Jiménez, que ya me esperaba debido a la declaración, se acercó. ¿Algún problema?, preguntó. ¿Puedo confirmar que los materiales de mi pupitre coinciden con el registro antes de sentarme? A nuestro alrededor, los estudiantes susurraban. La ceja de Mara se arqueó, pero asintió. Juntos, bajo la vista de la cámara, comprobamos el cuadernillo de respuestas en blanco, la pegatina del candidato, el sello del paquete de preguntas, la tarjeta del pupitre y el código de barras. Ella firmó la línea de auditoría del pupitre en su tableta, confirmado las 7:46. Entonces, sin tocar el respaldo de la silla, me senté. Coloqué ambas manos planas sobre el pupitre y esperé. Detrás de mí, una suave respiración se entrecortó. A Sofía le habían asignado el pupitre 124, lo suficientemente cerca para observarme, lo suficientemente lejos para fingir que no lo había planeado. El examen comenzó con instrucciones que sonaban exactamente como en mis pesadillas. No abran el paquete hasta que se les indique. Escriban solo con tinta negra. Mantengan la identificación visible. Levanten la mano para solicitar ayuda. Cualquier material no autorizado que se encuentre en su persona, pupitre o área inmediata puede resultar en la anulación del examen. Esa última línea había sido una vez una trampilla bajo mis pies. Ahora era la cuerda que había atado alrededor del plan de Sofía. Abrí el examen 1 cuando se me indicó y vi la familiar primera pregunta sobre ética administrativa. Mi corazón no dio un vuelco. Mis manos no temblaron. Conocía el Premashuf, contenido del examen de memoria. Sí. Pero también sabía que era mejor no confiar en ello. En mi primera vida, el escándalo me había enseñado el temario de una forma más brutal que cualquier profesor. Había estudiado de nuevo de todos modos, en parte porque el orgullo lo exigía y, en parte, porque si ganaba solo gracias a la memoria, Sofía seguiría siendo dueña de una parte de mi victoria. Así que escribí con calma, de manera constante, en el estilo exacto que una vez hizo famosos mis ensayos entre los profesores. Introducción precisa, principio legal, aplicación del caso, implicación, política, conclusión limpia. No miré hacia atrás, no me estiré. No le di a Sofía ni un solo gesto de ansiedad que copiar. Media hora después, alguien detrás de mí dejó caer un bolígrafo. Rodó bajo mi silla y se detuvo cerca de mi zapato izquierdo. Lo miré fijamente. La antigua yo lo habría recogido automáticamente. Esta yo levantó la mano. Mara Jiménez bajó por el pasillo. «Candidata»,
Señalé con mi bolígrafo, no con mis dedos. Un bolígrafo ha rodado hasta mi zona. No es mío. La sala se silenció una fracción, de la forma en que las habitaciones se silencian cuando la gente finge no escuchar. Mara se agachó, recogió el bolígrafo con un pañuelo de papel, comprobó el número impreso en su costado y miró detrás de mí. Candidata 124. La voz de Sofía flotó, suave y apologética. Lo siento mucho. Se me resbaló la mano. Mara devolvió el bolígrafo a su pupitre e hizo una anotación en la tableta. Una nota, no una advertencia, no una acusación, solo una nota. Eso fue suficiente. En mi primera vida, el bolígrafo caído me había hecho girar, sonreír, nerviosamente, y romper la línea de visión limpia de la cámara justo cuando Sofía necesitaba que me moviera la chaqueta. Ahora, mi cuerpo permanecía dentro del marco de mi propia inocencia. 10 minutos más tarde, un pañuelo de papel doblado aterrizó cerca de mi pie derecho. No lo toqué. Levanté la mano de nuevo. Esta vez, el vigilante asistente se acercó. Candidata. Un pañuelo de papel ha entrado en mi zona, dije. No es mío. El asistente lo recogió, lo desdobló y solo encontró una leve marca de pintalabios. Sofía soltó una pequeña risa avergonzada. Tengo alergia, susurró. Debió de caerse. Otra nota, otro hilo atado a su muñeca. Para cuando terminó el examen 1. Sofía había fallado en tocarme 3 veces. Bolígrafo, pañuelo, tapón, hito de botella de agua. Cada objeto había entrado en mi zona. Cada objeto había sido reportado antes de que mi piel o mi pupitre pudieran reclamarlo. Los candidatos a nuestro alrededor se habían dado cuenta. Eso importaba, porque la acusación pública se alimenta de la confusión, y yo la estaba matando de hambre. Durante el descanso, los estudiantes salieron al patio, zumbando sobre la dificultad de las preguntas, los temas de los ensayos, y quién parecía a punto de desmayarse. Sofía se acercó a mí con 2 vasos de agua y el brillo brutal de una chica improvisando dentro de un plan que no se mantenía quieto. «Estás actuando de forma extraña», murmuró, ofreciéndome un vaso. «La gente está hablando». Mantuve las manos cruzadas a la espalda. He traído mi propia botella sellada. Su sonrisa se afinó. «Es solo agua, Laura. En mi primera vida, solo agua había sido la forma en que consiguió que dejara mi estuche transparente en un banco mientras ella me ajustaba la chaqueta. Esta vez, mi estuche permanecía enganchado a mi muñeca con una anilla de plástico transparente que había comprado en una papelería y declarado durante la inspección. Observé su vaso flotar entre nosotras. «Inútil. Bébetela tú», dije. Lo hizo, porque los demás estaban mirando. Y el odio tragado con agua se parece mucho a la sed. Luego se acercó más y bajó la voz. «Te crees muy lista porque te has cambiado de ropa». Sonreí por primera vez sin fingir. «No, me creo lista porque te has dado cuenta». Fue entonces cuando cambió de objetivo. Una estratega desesperada no abandona la guerra. Elige un muro más blando. Al otro lado del patio, nuestro delegado de clase, Mateo, estaba de pie bajo la pancarta, repasando tarjetas con 5 estudiantes. Era amable, nervioso y leal a la autoridad, lo que lo hacía peligroso en manos de alguien como Sofía. Ella se deslizó hacia él con su expresión herida, y yo observé la pequeña actuación desde al lado de la fuente. Sus hombros se encorvaron. Le mostró algo del sobre blanco. Él frunció el ceño. Ella negó con la cabeza, como si le suplicara que no actuara. Él me miró, luego al sobre, y de nuevo a ella. En mi primera vida, Mateo había sido uno de los testigos que dijo que yo parecía inestable antes del examen. Lo odié por eso.
hasta que me di cuenta de que probablemente le habían dado el guión minutos antes de hablar. Esta vez me acerqué antes de que el guión pudiera asentarse. Mateo, dije, amablemente, si Sofía te está mostrando pruebas relacionadas con una falta en un examen durante un período de examen activo, deberías llevarlas directamente a la jefa de vigilantes Jiménez sin discutirlas con los candidatos. Su rostro se puso blanco. Sofía se congeló. Los 5 estudiantes dejaron de respirar. Incliné la cabeza hacia la entrada. Ese es el procedimiento, ¿no? Mateo bajó, la mirada al sobre en la mano de Sofía, como si se hubiera vuelto venenoso. Sofía se rió suavemente. Laura, no seas ridícula. Son solo apuntes. Extendí ambas palmas. Entonces, a nadie le importará que queden registrados. Por un brillante segundo, quiso abofetearme. Lo vi pasar por su rostro como un relámpago detrás de cortinas de seda. Entonces, la voz de Mara Jiménez cortó el patio. ¿Hay algún problema? Había estado de pie cerca de la entrada, lo suficientemente cerca para oír el tono. Sí, no las palabras. Mateo, el pobre y honesto Mateo, levantó una mano temblorosa. La candidata Montes me enseñó unos papeles. Dijo que podrían ser relevantes para la preparación de la candidata Vega. No sé lo que son. Sofía se volvió hacia él con ojos traicionados, pero él ya había elegido el miedo al procedimiento por encima del miedo a decepcionarla. Mara extendió la mano. El sobre. Sofía lo agarró. Son privados. Durante un examen activo. Los materiales utilizados para alegar una falta no son privados. Esa frase entró en el patio como una hoja saliendo de su vaina. No se permitían cámaras cerca de los candidatos durante los descansos, pero padres, estudiantes y profesores estaban por todas partes, y todos tenían teléfonos en sus bolsillos. Sofía entregó el sobre lentamente. Mara no lo abrió. Allí. Lo selló dentro de una bolsa de pruebas transparente. Escribió la hora. Pidió a Mateo y a Sofía que firmaran el registro de transferencia temporal y luego me miró. Candidata Vega, ¿ha manejado usted estos papeles hoy? No, dije. Consentiría una comparación de huellas dactilares y caligrafía si fuera necesario. Sí. El rostro de Sofía cambió. No mucho, solo lo suficiente. El examen 2 era de lógica e interpretación legal. La sección que Sofía más temía porque no se podía memorizar por completo. En mi primera vida, sus notas siempre habían estado justo por debajo de las mías hasta las grandes evaluaciones públicas, cuando extraños milagros la elevaban por encima de mí. Los profesores lo llamaban rendimiento bajo presión. Yo lo llamaba robo. Pero el robo tenía capas. No solo robaba respuestas, robaba confianza. Se posicionaba lo suficientemente cerca como para observar mi ritmo, mis preguntas saltadas, mis frases subrayadas, mis símbolos en el margen. Convertía mis hábitos en su brújula. Así que en el examen 2 me volví ilegible. Respondí primero la pregunta 7, luego la 2, luego la 9. No usé símbolos en el margen, no subrayé nada. Hice largas pausas en preguntas que ya había resuelto. Y luego escribí rápidamente en problemas que parecían difíciles. 2 veces. Pasé una página y la dejé en blanco durante 10 minutos antes de volver. Detrás de mí, el aire se volvió inquieto. El bolígrafo de Sofía arañaba. Se detenía. Arañaba de nuevo. No podía ver mis respuestas claramente, pero podía ver el ritmo. Y el ritmo era lo que se había entrenado para robar. Ahora, el ritmo mentía. A la hora de examen, levanté la mano y solicité papel de borrador de reemplazo, porque el mío tenía una mancha de impresión en la esquina. El asistente lo inspeccionó, lo reemplazó y registró el cambio. La silla de Sofía crujió detrás de mí. Siempre había confiado en el hecho de que
Odiaba llamar la atención. El renacimiento me había curado de esa enfermedad. La hoja plantada finalmente apareció a falta de 22 minutos para el final del examen 2. Lo sentí antes de verlo. Un suave roce contra el respaldo de mi silla, demasiado ligero para ser accidental, seguido por el más leve susurro de papel tocando tela. En mi primera vida, esa sensación había sido absorbida por mi chaqueta. Esta vez no había a dónde ir. La hoja doblada se deslizó por la espalda lisa de mí, y vestido no logró engancharse. Se coló entre la silla y mi cadera, y cayó abiertamente al suelo con un pequeño aleteo blanco. Por medio segundo, nadie se movió. Yacía al lado de mi silla como una polilla muerta. La miré. Miré mi regazo, vacío. Miré la cámara sobre el pasillo. Luego levanté la mano más alto de lo que la había levantado en todo el día. Mara Jiménez estuvo allí casi al instante, como si hubiera estado esperando que la física terminara el argumento. «¿Candidata?», preguntó. Mi voz era lo suficientemente tranquila como para asustarme incluso a mí. Un papel doblado ha caído en mi zona. No es mío. No lo he tocado. Detrás de mí, Sofía inspiró demasiado bruscamente. 2 estudiantes se giraron. Mara levantó un dedo, deteniendo a todos. «Manos visibles», ordenó. No a mí, a toda la fila. Las sillas se congelaron. Los bolígrafos se detuvieron. La sala se convirtió en una pintura de culpa, esperando ser nombrada. El vigilante asistente fotografió el papel antes de tocarlo. Mara me pidió que me levantara lentamente, diera un paso a la izquierda y mostrara mis manos. Lo hice. Me pidió que me girara una vez para la cámara. Lo hice. El vestido se movió limpiamente a mi alrededor, liso como el agua, vacío como la verdad, sin bolsillos, sin aberturas, sin huecos en el forro, sin chaqueta, ningún lugar donde el papel pudiera haber estado escondido antes de caer. La asistente levantó la hoja doblada con pinzas y la colocó dentro de una funda de pruebas transparente. A través del plástico vi la caligrafía y por un momento mis pulmones olvidaron que esta era la segunda vida. Mis letras, mi taquigrafía, mi pequeña marca triangular para excepción. Era tan perfecto, una versión más débil de mí podría haber dudado de mi propia inocencia. Ese había sido el horror del talento de Sofía. No falsificaba como una aficionada. Te quería el tiempo suficiente para volverse fluida en ti. La boca de Mara se apretó. «Candidata Vega, ¿produjo usted esta hoja?» «No». «¿Trajo algún papel suelto a esta sala?» «No». «Mis materiales fueron inspeccionados y verificados antes de entrar». «¿Tocó la hoja después de que apareciera?» «No». Mara se volvió hacia la fila, de atrás. «Candidata Montes, mantenga las manos sobre el pupitre». La voz de Sofía salió herida. «¿Por qué me dice eso a mí?» Mara no respondió. Miró hacia la cámara del techo, luego hacia la puerta lateral. Suspendan la grabación de la fila D. Continúen el examen para todos los demás candidatos. La candidata Vega permanece de pie. La candidata Montes permanece sentada. El examen no se detuvo para todos, y eso empeoró el momento para Sofía. El castigo público ama el espectáculo, pero la sospecha oficial ama la contención. El resto de la sala siguió escribiendo mientras 2 vigilantes formaban un muro silencioso alrededor de nuestra fila, sin gritos, sin acusaciones dramáticas, sin un colapso instantáneo que ella pudiera convertir en persecución, solo procedimiento, limpio y paciente. Mara le pidió al asistente que trajera el registro de inspección previo a la entrada de «Quita mi vestido». Comparó las marcas de tiempo. Comparó la línea de visión desde cámara 3. Revisó el registro de incidentes. Bolígrafo, pañuelo, tapón, sobre, hoja doblada. Cada pequeña molestia que Sofía había creado ahora se alineaba como testigos.
Entonces Mara hizo la pregunta que abrió la primera grieta en la máscara de la chica de oro. Candidata Montes. En algún momento se acercó a la silla de la candidata Vega. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas al instante. No, estaba escribiendo. No sé por qué sigue haciéndome parecer culpable. Todo el mundo sabe que ha estado bajo presión. Fue una respuesta hermosa, porque fue la respuesta que me había matado antes. Presión, ansiedad, inestabilidad. Los crímenes invisibles asignados a las chicas que estudian demasiado y sonríen muy poco. Mara me miró, quizás esperando pánico. No le di. Ninguno. Solicito que el comité conserve la grabación completa de la cámara antes de que apareciera el papel. También solicito que se inspeccionen las manos, los puños, el pupitre y el área inmediata de la candidata Montes en busca de materiales coincidentes, ya que el papel vino de detrás de mí. Las lágrimas de Sofía se detuvieron demasiado rápido. Mara no necesitaba mi solicitud para inspeccionarla, pero ayudó a que el registro quedara limpio. Ordenó a una asistente que escoltara a Sofía a la pantalla de inspección lateral mientras otro vigilante vigilaba su pupitre. Sofía se puso de pie con dignidad herida, la barbilla temblando, los ojos brillantes. En cada centímetro la prodigio falsamente acusada. La sala observaba sin observar. Los bolígrafos se movían más despacio. Las cabezas se inclinaban. La asistente revisó primero sus mangas. Nada. ¿Cuello? Nada. ¿Zapatos? Nada. ¿Cinta del pelo? Nada. Luego, la asistente le pidió que se quitara la chaqueta del uniforme. Sofía dudó. Hace frío. La voz de Mara no cambió. Quítese la chaqueta. Lentamente. Sofía la desabrochó. Recordé esa chaqueta presionada contra mí en mi primera vida. Recordé sus llantos en mi hombro, su mano deslizándose bajo mi solapa, el calor de su mejilla, el olor a perfume de melocotón. La asistente dio la vuelta a la chaqueta y se detuvo. No dramáticamente, solo se detuvo. Sus dedos enguantados encontraron una abertura en el forro interior, tan fina que parecía un error desastre. De esa abertura sacó una segunda hoja doblada, luego una tercera y luego una tira de cinta adhesiva transparente con marcas de tinta invertidas. El silencio de la sala cambió de textura. Ya no era curioso. Era hambriento. «Eso no es mío», susurró Sofía. Los ojos de Mara se posaron en la etiqueta de la candidata cosida dentro de la chaqueta por la tienda de uniformes de la facultad. Sofía Montes. Luego, en la caligrafía visible a través de la funda de plástico. La mía de nuevo. O algo que intentaba serlo. Eso debería haber sido suficiente para arruinarla, pero Sofía no era la mejor estudiante porque se rindiera fácilmente. Se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro y dijo, lo suficientemente alto para que la fila lo oyera. «Laura, ¿por qué pondrías eso en mi chaqueta?» Fue una actuación magnífica. Incluso entonces, una parte de mí admiró su rapidez. Se había adaptado al desastre en un solo aliento, volteando la acusación antes de que la bolsa de pruebas fuera sellada. En otra vida, esa frase podría haberla salvado. Había tocado su chaqueta antes, me había abrazado antes. Compartíamos habitaciones, coches, mesas, profesores. Podía pintarme como obsesiva, celosa, desesperada por destruir a una estudiante mejor. Pero el vestido, la inspección, el asiento delantero, el agua intacta, los objetos registrados, el sobre, la cámara, la declaración voluntaria, todo, ello había quitado mis manos de su historia antes de que ella la contara. Miré a Mara, no a Sofía. No he tocado la chaqueta de la candidata Montes hoy. Mi tía, que de alguna manera había llegado cerca de la entrada lateral durante la conmoción, gritó desde detrás del cristal. Crecieron juntas.
Esto es un malentendido. Mara la ignoró. La asistente abrió el estuche transparente de Sofía. Dentro de la funda de la goma de borrar, metida bajo la etiqueta de papel, había una microtira de índice doblada cubierta de fórmulas. No era mi letra esta vez. Era la suya, pequeña, apretada, afilada. La primera, prueba de que la chica de oro tenía una mano propia. La autoridad examinadora tenía reglas para sospechas de trampas durante los exámenes activos. En mi primera vida, esas reglas se habían usado en mi contra tan rápidamente que apenas las había entendido. Candidata retirada, examen sellado, materiales confiscados, informe preliminar, asentado, resultado retenido. Esta vez, las reglas se movieron como una máquina construida para otra persona. El cuadernillo de respuestas de Sofía fue sellado en una carpeta de pruebas roja. Su paquete de preguntas fue recogido. Su pupitre fue fotografiado. La tira de la goma de borrar, las hojas de su chaqueta, la cinta, el sobre y el papel caído, fueron todos embolsados, numerados por separado. Ella seguía diciendo mi nombre, a veces suplicando, a veces acusando, a veces susurrando como si todavía fuéramos niñas, escondiéndonos bajo una mesa de comedor durante las tormentas. No respondí. Esa fue la segunda mayor venganza del día, negarle la escena. En mi primera vida, había rogado hasta que mi garganta se desgarró, y cada palabra me hacía parecer más culpable. Sofía se había mantenido en silencio y delicada a mi lado, dejando que mi pánico me condenara. Ahora ella llenaba la sala con explicaciones, mientras yo permanecía de pie con un vestido gris sin bolsillos y dejaba que el silencio testificara. Mara se volvió hacia mí después de que escoltaran a Sofía. Candidata Vega, puede continuar el examen. Se le concederá tiempo adicional por la interrupción. Por un segundo surrealista, la sala pareció ofendida en nombre de Sofía de que se me permitiera volver a sentarme. Entonces hice lo más insultante posible. Terminé la pregunta de lógica que había dejado a medio escribir. El examen 3 estaba programado para después del almuerzo, pero para entonces el edificio se había convertido en un rumor con paredes. Los estudiantes me miraban abiertamente en la cafetería. Los profesores se agrupaban cerca de las máquinas expendedoras. Mi tía intentó contactarme 2 veces y fue detenida por seguridad, porque a los candidatos bajo protección de integridad activa no se les permitía el contacto con tutores hasta que terminara el bloque de exámenes. Protección de integridad. Casi me reí cuando Mara usó la frase. En mi primera vida no había habido protección, solo contención. Ahora, el mismo sistema que me había aplastado sostenía un estrecho paraguas sobre mi cabeza, no porque se hubiera vuelto más amable, sino porque lo había forzado a documentarse a sí mismo desde el principio. Comí arroz y pollo de un recipiente sellado que había traído. Sabía a cartón y a Victoria. Mateo se acercó con su bandeja, con el rostro pálido. Laura, dijo. Lo siento. No sabía lo que me estaba enseñando. Lo miré durante un largo momento. El perdón había aprendido. No necesitaba ser cálido para ser real. Seguiste el procedimiento esta vez, dije. Sigue haciendo eso. Él asintió como si le hubiera dado una ley por la que vivir. Al otro lado de la cafetería, el asiento vacío de Sofía en la mesa de la facultad parecía más ruidoso que cualquier grito. La chica de oro no estaba allí para traducir el escándalo para todos los demás. Sin ella, la gente tenía que pensar por sí misma. Y la mayoría de ellos parecían asustados por el ejercicio. El colapso final no llegó en la sala, sino en la sala de espera fuera de la oficina de integridad, donde se les dijo a los candidatos que permanecieran después del examen 3 para el despido de rutina. Rutina era una mentira.
2 representantes de la autoridad examinadora llegaron con carpetas negras y el tipo de caras tranquilas que hacen que los culpables recen por gritos. Mi tía estaba cerca del mostrador de recepción, llano elegante, con el pintalabios mordido, las perlas retorcidas alrededor de sus dedos. Sofía estaba sentada a su lado, sin chaqueta, vistiendo solo su blusa blanca y la falda de la facultad, pareciendo más pequeña sin el uniforme que la había ayudado a gobernarnos. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de nuevo, pero las lágrimas habían perdido su público. Mara Jiménez me invitó a entrar primero en la oficina. La habitación era sencilla. Una mesa gris, 3 sillas, una grabadora, un vaso de agua, carpetas de pruebas apiladas como pequeños ataúdes. Candidata Vega, dijo el oficial superior de integridad, actualmente no está acusada de ninguna falta. Estamos tomando una declaración como testigo sobre los materiales introducidos en su área de examen. Su resultado se retendrá solo para la verificación estándar de la sesión afectada, no como una sanción. Había soñado con oír una frase así en mi primera vida. En aquel entonces, cada frase oficial se había apretado alrededor de mi cuello. Ahora, cada palabra cortaba un hilo. Di mi declaración lentamente, comenzando con la declaración voluntaria, la disposición de los asientos en el coche, la inspección previa a la entrada, los objetos que entraron en mi área, el sobre, la caída del papel. No dije que Sofía me mató. No dije renacimiento. No dije venganza. La verdad no necesitaba una corona de fuego. Necesitaba marcas de tiempo. Cuando trajeron a Sofía, intentó una estrategia más suave. No la inocencia, no la acusación, sino la tragedia. He estado bajo presión, susurró, con las manos cruzadas en su regazo. Todo el mundo espera que sea perfecta. Encontré las notas en la habitación de Laura hace semanas y entré en pánico. Pensé que podría hacer algo imprudente. Las guardé porque no sabía cómo denunciar a la familia. Mi tía sollozó ante la palabra familia como si sangre fuera una manta lo suficientemente grande como para cubrir las pruebas. El oficial superior escuchó sin expresión. Está declarando que las hojas, recuperadas de su chaqueta, fueron encontradas originalmente en la habitación de la candidata Vega. Sí. Y la tira encontrada en la funda de su goma a borrar. Sofía dudó. No sé cómo llegó eso allí. ¿Y la cinta transparente? No lo sé. ¿Y el papel que se observó caer desde detrás de la silla de la Mosti? ¿Candidata Vega? No lo vi caer. ¿Y el sobre que intentó mostrar a otro candidato durante el descanso? Tenía miedo. El oficial abrió la carpeta negra. Antes de hoy, la candidata Vega presentó una preocupación sobre posibles materiales plantados y proporcionó imágenes de su ropa y materiales. La caligrafía en las hojas parece imitar la suya, pero una comparación preliminar identifica errores de formación repetidos inconsistentes con su escritura verificada, incluyendo el número 7, la V mayúscula y el patrón de presión en los trazos terminales. La tira, de la goma de borrar, sin embargo, coincide con la caligrafía de su cuadernillo y de examen. Realizaremos un análisis formal, pero debe entender la dirección, las pruebas. Sofía me miró. Entonces me miró de verdad, y por primera vez, desde que la conocía, no había ninguna actuación preparada. Solo odio, desnudo y pacífico. Cometió un último error. Olvidó que ser amada por los adultos siempre había sido su escudo, no su talento. Se volvió hacia Mara Jiménez con una indignación temblorosa y dijo: «Está tomando su partido porque manipuló el proceso antes del examen». Ella planeó esto. La expresión de Mara se enfrió varios grados. La candidata Vega utilizó los canales de integridad declarados disponibles para todos los candidatos. Ella me tendió una trampa. La sala se quedó en silencio.
Incluso mi tía dejó de llorar. Tendió una trampa. 3 pequeñas palabras. Pero se acercaron demasiado a la verdad desde la dirección equivocada. El oficial superior se inclinó hacia adelante. Le tendió una trampa para qué, candidata Montes. Los labios de Sofía se separaron. El color desapareció de su rostro. Quiero decir, para hacerme parecer culpable, llevando ropa sin bolsillos. Mara preguntó, ¿informando de objetos extraños que entraban en su zona? El oficial añadió, ¿solicitando una inspección? Las manos de Sofía comenzaron a temblar. En mi primera vida, el comité me había preguntado por qué una candidata inocente necesitaría tantas explicaciones. Ahora esa pregunta se cernía sobre ella, y no podía responder sin abrir la puerta bajo sus propios pies. Mi tía la alcanzó, pero Sofía se apartó, de repente furiosa con el consuelo, porque el consuelo no era un rescate. Se suponía que debía llevar la chaqueta, espetó. Luego se contuvo. Demasiado tarde. La luz roja de la grabadora parpadeó, una vez, paciente y encantada. Al atardecer, el aviso provisional fue publicado en el portal de candidatos. Candidata 124. Examen anulado. Pendiente de investigación completa. Se prohíbe a la candidata participar en los componentes restantes del examen. Los materiales de la candidata se remiten para revisión disciplinaria. No nombraba a Sofía públicamente, pero todos lo sabían. El chat de grupo de la facultad explotó tan violentamente que mi teléfono se calentó en mi mano. Algunos estudiantes dijeron que siempre habían sospechado de ella. Mentirosos. Otros dijeron que el sistema era cruel. Cobardes. Unos pocos me enviaron disculpas tan vagas que podrían haber sido escritas por un tren retrasado. No, les respondí. Mi tía condujo a casa en silencio. Sofía ausente, porque la autoridad examinadora requería que permaneciera con su propio tutor para más interrogatorios. Por primera vez en años, el asiento trasero olía solo a cuero y lluvia, no a perfume de melocotón. Mi tía miraba por la ventana como si la ciudad la hubiera avergonzado personalmente. «Deberías habérmelo dicho», dijo al fin. Miré su perfil, a la mujer que me había criado con una mano y me había pesado contra su sobrina favorita con la otra. «¿Me habrías creído?». No respondió. Eso fue lo suficientemente honesto. En casa, pasé junto a la mesa del comedor donde la tetera todavía estaba sin lavar, junto a la tostada intacta de Sofía, endurecida en su plato, y entré en mi habitación. La chaqueta del uniforme de mi primera vida colgaba en el armario porque mi tía me la había preparado la noche anterior. La bajé, revisé el bolsillo interior y no encontré nada. Esta vez, la serpiente nunca había entrado en la hierba. La investigación duró 11 días, y durante esos 11 días, el mundo intentó con todas sus fuerzas simpatizar con Sofía. Sus profesores la describieron como diligente, caritativa, abrumada. Su madre emitió un comunicado sobre la presión académica. Mi tía no dio entrevistas, pero lloró en suficientes lugares públicos para que los rumores hicieran el trabajo. Hubo susurros de que yo había orquestado la situación por celos, que llevar un vestido sin bolsillos demostraba premeditación, que ninguna persona inocente normal se preparaba tan a fondo. Dejé que susurraran. La preparación solo es sospechosa para las personas que se benefician cuando las víctimas llegan sin preparación. El informe formal de caligrafía acabó con la mayor parte. Las hojas falsificadas habían copiado mi estilo. Pero la imitación se rompía en lugares que Sofía nunca había notado. La forma en que cruzo las dobles T en términos legales. La forma en que mis A minúsculas cambiaban después de letras curvas. La caída de presión cuando escribía rápido. Más dañinas fueron las fibras.
Una hoja llevaba partículas de lana a juego con el interior de la abertura de la chaqueta de Sofía. El papel caído llevaba una huella parcial de su dedo índice derecho y ninguna huella mía. La tira de la goma de borrar coincidía con su letra y contenía contenido de una hoja de predicción restringida distribuida solo al círculo honor de la facultad, donde ella, y no yo, había sido secretaria. Luego vinieron las imágenes de la cámara. Su mano moviéndose detrás de mi silla, el papel, doblado, deslizándose por mi vestido, sus ojos siguiéndolo hasta el suelo. El vestido sin bolsillos no solo me salvó, hizo visible la mentira. El 12º día, la facultad celebró una asamblea de emergencia. La llamaron reunión de contravalores, porque a las instituciones les encantan los nombres suaves para las vergüenzas duras. Toda la promoción de último año se sentó en el auditorio bajo, y pancartas sobre el honor, mientras los profesores se paraban a lo largo de las paredes fingiendo que no habían pasado años puliendo a Sofía hasta convertirla en una estatua. Me senté en la tercera fila, llevando de nuevo el vestido gris. Eso fue, era mezquino, lo disfruté. El director subió al escenario con un presidente de la autoridad examinadora y leyó una declaración preparada. Los exámenes de Sofía Montes habían sido anulados. Su candidatura había sido terminada. Se le prohibió presentarse al examen de la beca de excelencia durante 5 años. El Consejo de Honor de la Academia la había destituido como becaria senior. Seguirían más acciones disciplinarias por falsificación, intento de plantar pruebas e interferencia con las condiciones de examen de otra candidata. No me miró mientras leía, lo que me dijo que estaba avergonzado o asustado, y cualquiera de las dos cosas me complació. Luego dijo la frase que había deseado en mi primera vida más que la vindicación, más que la venganza, más incluso que la beca. La candidata Laura Vega ha sido absuelta de toda falta. Absuelta. La palabra no lo curó todo. No borró el recuerdo de morir en desgracia, pero aterrizó en el auditorio como una piedra arrojada a aguas profundas, y todas las caras se volvieron hacia mí mientras las ondas se extendían. Sofía no asistió a la asamblea, pero su ausencia tenía una forma. Su asiento, en vacío en la primera fila, permanecía entre dos prefectos que seguían mirándolo como si la desgracia pudiera ser contagiosa. Después del anuncio, los profesores se me acercaron con cuidado. La profesora de estudios legales se disculpó, primero, con lágrimas reales en los ojos, porque había sido una de las pocas que dudó de la acusación en mi primera vida, pero le había faltado el coraje para luchar contra ella. Debería haber prestado más atención a cuánto de tu trabajo tomó prestado, dijo. Esa disculpa la acepté. Otros vinieron con frases pulidas. Incidente, desafortunado, momento difícil, orgulloso de tu resiliencia. Dejé que cayeran entre nosotros sin recogerlas. Mateo me encontró cerca de las puertas del auditorio y me entregó una nota doblada. Por un segundo helado, el papel en la mano de otra persona todavía parecía peligroso. Luego la abrí. Contenía 3 palabras. Voy a testificar. Lo miré y él me devolvió la mirada con la pálida determinación de un chico que había descubierto que la neutralidad es solo cobardía con zapatos limpios. Bien, dije. Di la verdad en frases completas. Casi sonrió. Mi tía me esperaba en casa esa noche, en la sala de estar formal, lo que significaba que quería una disculpa escenificada correctamente. Había té sin tocar, fruta cortada con demasiado cuidado. Una fotografía enmarcada de mis padres colocada sobre la mesa, como testigos que había sobornado con polvo. Se levantó cuando entré, y por primera vez que recordaba, parecía mayor que sus perlas. Te fallé, dijo. No dramáticamente, no con sollozos, solo las palabras, delgadas y tardías. En mi primera vida,
me habría arrastrado hacia esa frase. La habría necesitado tanto que la habría confundido con amor. Esta vez me senté frente a ella y crucé las manos sobre mi falda sin bolsillos. Sí, dije. Ella se estremeció. Pensé que Sofía era más fuerte. No pensé que fueras frágil. Pensaste que la historia más fácil era la verdadera. Su boca tembló. ¿Podemos empezar de nuevo? El Renacimiento me había enseñado que empezar de nuevo no es lo mismo que volver. Algunas puertas se reabren solo para que puedas cerrarlas con llave desde el otro lado. No, dije suavemente. Podemos comportarnos correctamente de ahora en adelante. Eso no es lo mismo. Lloró entonces, en silencio, y no la consolé. El consuelo había sido la moneda que usaba para comprar mi silencio. Ya había terminado de pagar. Los resultados de la beca llegaron 3 semanas después. Quedé primera, no segunda bajo Sofía. No absuelta condicionalmente. No admitida bajo una nube. Primera. Mi informe de notas llegó en un sobre blanco con el escudo imperial en relieve en la parte superior. Y lo abrí sola en la cocina al amanecer, porque algunas victorias son demasiado íntimas para los testigos. Ética administrativa. Excepcional. Lógica e interpretación. Excepcional. Ensayo de políticas. La nota más alta de la promoción. Invitación a la entrevista. Automática. Leí el informe 1, 2 veces. Luego, lo apreté contra la mesa junto al viejo resguardo de admisión con la pegatina de Inspección Verde todavía pegada. La pegatina se había desvanecido ligeramente en el borde. La guardé de todos modos. Afuera, la lluvia golpeaba la ventana, suave y ordinaria. Y por un momento pensé en la chica que había sido en mi primera vida, sentada en un dormitorio cerrado, mientras la gente abajo discutía cómo sobrevivir a la vergüenza de mí. Desearía poder decirle que un día la ausencia de un bolsillo importaría. Que un día aprendería a hacer útil el vacío. Que un día el mundo la registraría y no encontraría nada más que disciplina. La audiencia disciplinaria final de Sofía no fue pública, pero las consecuencias sí. Expulsada de la academia. Prohibición. De examen extendida después de la apelación. Registro de honores revocado. Cartas de recomendación retiradas. El Comité de Tutoría del Servicio Civil incluyó su solicitud en la lista negra por las declaraciones de integridad falsificadas. Su madre culpó al estrés. Mi tía culpó a la juventud. Sofía me culpó a mí, hasta que culparme requirió admitir lo que yo había impedido. La vi solo una vez después, fuera de las puertas de la academia, sin chaqueta, sin cinta, el pelo suelto alrededor de su cara como una cortina arrancada, después de una mala obra. Esperaba junto a un coche negro. Y cuando pasé, se rió, suavemente. ¿Crees que ganaste por un vestido? Me detuve. A nuestro alrededor, los estudiantes disminuyeron la velocidad, sintiendo una última escena. Podría haberle dado una. Podría haberle explicado las declaraciones, el momento, la cámara, la cadena de pruebas, el informe de caligrafía. La forma en que cada objeto que dejó caer se convirtió en una huella. En cambio, miré el vestido gris debajo de mi abrigo, sonreí. No, dije. Gané porque creíste que necesitaba bolsillos para ser peligrosa. Su rostro se endureció. Me alejé antes de que pudiera responder. Eso fue otra cosa que había aprendido. Nunca te quedes lo suficiente como para que un ladrón te robe el final. La semana después de mi primer puesto, la academia intentó convertir mi supervivencia en su campaña de relaciones públicas. Me invitaron a posar para una foto debajo del tablero de honor junto al mismo director que una vez había elogiado el liderazgo moral de Sofía con tanta frecuencia que los estudiantes más jóvenes repetían la frase como una oración. El correo electrónico
Usaba palabras como resiliencia, integridad y sanación comunitaria. Lo imprimí, subrayé sanación comunitaria y me reí hasta que mi té se enfrió. En mi primera vida, cuando fui acusada, la academia había retirado mi fotografía de la pared del equipo de debate antes de que terminara la investigación. Habían bloqueado mi cuenta de estudiante, cancelado mi acceso a la biblioteca y enviado un mensaje a los padres prometiendo que las elecciones de una candidata no reflejaban nuestros valores. Ahora que volví a ser útil, me querían sonriendo frente a su escudo. Acepté la foto con una condición. Las reformas de integridad tenían que ser anunciadas primero. Registros obligatorios de material previo a la entrada para todos los candidatos. Capacitación clara en el manejo de pruebas para los vigilantes. Prohibición de que los candidatos informen preocupaciones a través de otros estudiantes durante los exámenes activos. Registros de objetos en el área del asiento. Reglas de preservación de cámaras. El director calificó mis condiciones de excesivas. Reenvié su respuesta a Mara, Jiménez y a la autoridad examinadora. 2 horas más tarde, respondió diciendo que la academia estaba honrada de apoyar mi liderazgo. Fue entonces cuando entendí algo que me había perdido en mi primera vida. Las instituciones rara vez se vuelven morales porque sientan vergüenza. Se vuelven cuidadosas cuando el descuido se vuelve caro. El día de la foto, Sepromendo convirtió en su propio pequeño campo de batalla. Llevé el vestido gris de nuevo, esta vez con zapatos negros pulidos y el pelo recogido en alto, porque quería que cada persona que había susurrado sobre mí viera la forma de la historia que ya no podían controlar. El fotógrafo me pidió que sostuviera mi informe de notas. El director me pidió que me acercara más al escudo de la academia. Un subdirector me preguntó si podía suavizar mi expresión. Se supone que esto debe ser esperanzador, murmuró. ¿Esperanzador para quién? ¿Los estudiantes que habían visto cómo casi me incriminaban? ¿Los profesores que habían amado el brillo de Sofía más de lo que amaban la justicia? ¿Las familias que dormirían mejor fingiendo que el sistema se había corregido a sí mismo sin ser forzado? No dije nada de eso. Ajusté el informe de notas para que la palabra absuelta fuera visible en la esquina del memorando de integridad adjunto y miré directamente a la cámara. El flash se disparó. En algún lugar del pasillo, alguien comenzó a aplaudir. Un solitario par de manos. Luego otro, luego varios más. Me giré y vi al club de becarios de primer año de pie fuera de la oficina, mirándome como si me hubiera convertido en más que una estudiante. Eso me asustó más que el odio. El odio era simple. La admiración era hambrienta. Una niña pequeña con una chaqueta, demasiado grande, susurró: ¿Es verdad que sabías que te iba a incriminar? La miré y dije: no, sabía que podría hacerlo. Eso fue suficiente. Sus ojos se abrieron de par en par y esperé que recordara la diferencia. Sofía apeló, por supuesto. La chica de oro no podía sobrevivir dentro de una historia donde la frase final pertenecía a otra persona. Su apelación alegaba sesgo procesal, angustia emocional y trampa por sospecha, planificada previamente. Su madre contrató a un abogado que había construido toda una carrera convirtiendo las consecuencias de los niños ricos en recinto malentendidos. La audiencia tuvo lugar en una habitación estrecha sobre el archivo de la autoridad examinadora, con una mesa larga, 3 oficiales de revisión, 2 grabadoras y una ventana que daba al callejón detrás del edificio. Asistí solo, como testigo, pero Sofía me miró, como si la hubiera arrastrado allí por el cuello. Se veía diferente sin aplausos cerca, no más débil exactamente, más concentrada. Su belleza siempre había dependido del reflejo, de que otros la admiraran lo suficiente como para pulir los bordes. Bajo las luces fluorescentes,
con las carpetas de pruebas alineadas frente a ella, parecía una cuchilla colocada sobre una mesa después de haber sido utilizada. Su abogado comenzó cortésmente, luego, bruscamente, argumentando que mi declaración previa al examen demostraba que había anticipado un incidente de trampas y había manipulado el entorno para que Sofía pareciera culpable. Dijo que ninguna candidata inocente documentaría su ropa por adelantado. Dijo que el vestido fue seleccionado estratégicamente. Dijo que había creado una escena teatral. Cuando llegó mi turno, crucé las manos y respondí. Sí, el vestido fue seleccionado estratégicamente para evitar que se ocultara material, no autorizado en mi persona. Eso no es una falta, es cumplimiento. Una de las oficiales de revisión se tapó la boca, pero vi la sonrisa en el borde de la misma. El abogado intentó acorralarme durante 40 minutos. Me había disgustado. ¿Sofía antes del examen? ¿Habíamos competido académicamente? ¿Le había prestado alguna vez apuntes? ¿Me había sentido alguna vez eclipsada por su reputación pública? ¿Había escrito alguna vez resúmenes de predicción que se parecieran a las hojas recuperadas? Cada pregunta llevaba una trampa, pero las trampas son menos aterradoras cuando dejas de intentar parecer inofensivo. Dije sí, cuando sí era la verdad. Sí, competíamos. Sí, le había prestado apuntes. Sí, me preocupaba ser eclipsada. Sí, escribía resúmenes, pero no, los recuperados no eran míos. ¿Sí? Elegí un vestido sin bolsillos porque temía los materiales plantados. No acusé a Sofía antes del examen porque la sospecha, sin pruebas, podría dañar a una persona inocente. No toqué su chaqueta. No me beneficié de su descalificación, excepto en la medida en que todo candidato honesto se beneficia cuando se detiene el engaño. La boca del abogado se apretó ante eso. Los dedos de Sofía se clavaron, sí, en su manga. Luego, Mara Jiménez dio su testimonio. No adornó. No me defendió, emocionalmente. Simplemente leyó el registro de incidentes en orden. Cada clavo colocado cuidadosamente en la madera. Inspección voluntaria. Verificada. Sin bolsillos. Bolígrafo ajeno entró en el área de la candidata. Pañuelo ajeno entró en el área de la candidata. Sobreofrecido a un tercer candidato. Papel caído observado. Materiales sospechosos, recuperados de la chaqueta y la goma de borrar de la candidata Monches. El vídeo confirma un movimiento de la mano hacia atrás. Para cuando terminó, el abogado había dejado de interrumpir. Las imágenes pusieron fin a la apelación. Verlo fue más extraño que vivirlo. En la pantalla, me vi desde arriba, una figura gris entre chaquetas de uniforme, inmóvil como una línea dibujada. Vi a Sofía detrás de mí, con la cabeza baja, el bolígrafo moviéndose, luego deteniéndose. Vi su mano derecha deslizarse bajo el borde de su papel, levantar algo pequeño, hacer una pausa mientras un vigilante se daba la vuelta, y luego extenderse hacia la parte de atrás de mi silla. Vi la hoja doblada tocar mi vestido y adherirse. Había algo casi cómico en el fracaso. El pequeño cuadrado blanco, deslizándose por la tela lisa como el destino, negándose a cooperar. En la sala de audiencias, nadie se rió. El papel golpeó el suelo. Mi mano se levantó. La mano de Sofía retrocedió bruscamente. Su cara en el vídeo no parecía inocente, parecía molesta. Esa expresión, más que el movimiento de la mano, la destruyó. La gente inocente entra en pánico cuando aparece el desastre. Sofía parecía irritada de que la gravedad la hubiera traicionado. Su abogado solicitó que se pausara el clip. Una oficial de revisión dijo que no. El clip continuó a través de la inspección de la chaqueta, la abertura en el forro, las hojas dobladas, saliendo una tras otra. Sofía se apartó de la pantalla. Yo no. En mi primera vida,
Nadie había conservado el ángulo que importaba. En esta vida, observé la verdad reproducirse en una sala llena de gente que ya no podía fingir que era complicado. Después de que la apelación fracasara, Sofía pidió hablar conmigo a solas. La solicitud llegó primero a través de mi tía, lo que significaba que venía envuelta en culpa familiar. Necesita cerrar el ciclo, dijo mi tía en la cena, moviendo los guisantes por su plato con la concentración de una mujer desmantelando una bomba. Su madre dice que no ha dormido. Dice que si las dos pudierais hablar en privado, quizás las cosas se calmarían. Las cosas. Una palabra tan limpia para la falsificación, el intento de incriminación y el robo de un futuro. Bebí mi agua y consideré negarme. Luego cambié de opinión, porque hay algunas puertas que solo debes abrir cuando ya has colocado testigos al otro lado. Acepté encontrarme con Sofía en el jardín de la capilla de la academia a las 4 del viernes. Llegué a las 3:45 y me senté en el banco de piedra bajo el ciprés, donde la cámara de seguridad sobre los escalones de la capilla tenía un ángulo claro. Coloqué mi teléfono en el banco, con la pantalla hacia abajo, grabando audio, porque la compasión nunca ha requerido estupidez. Sofía llegó exactamente a tiempo, vestida con un abrigo color crema y sin gol, uniforme, el pelo suelto, el rostro pálido de una manera que a las cámaras les habría encantado. Miró el banco, el espacio vacío a mi lado, la cámara sobre los escalones y sonrió sin calidez. ¿Realmente ya no confías en nadie? No, dije, confío en los registros. Durante un rato, no dijo nada. Las campanas de la capilla sonaron 4 veces, espantando a las palomas del tejado. Luego se sentó a mi lado, dejando suficiente espacio para fingir que éramos extrañas. ¿Sabes cuál es la peor parte?, preguntó. Todo el mundo piensa que necesitaba hacer trampas porque no era inteligente. Miré su perfil. Esa es la peor parte para ti. Era inteligente, espetó. Y ahí estaba, la chica real debajo del pan de oro. Siempre fui inteligente, pero tú tenías esta calma asquerosa cuando estudiabas. Podías sentarte con un problema hasta que se abría para ti. Los profesores te adoraban por eso. Incluso cuando me elogiaban a mí, siempre parecían sorprendidos cuando yo era la primera, como si estuvieran esperando que tú me adelantaras. ¿Sabes lo que se siente? Pensé en puertas cerradas, admisiones canceladas, el silencio de mi tía, una ciudad aprendiendo, mi nombre como sinónimo de deshonor. No, dije. Cuéntame. Se rió. Una vez, aguda y fea. Se siente como estar en un escenario que otra persona construyó dentro de tu cabeza. Por un segundo, casi la compadecí. Luego se volvió hacia mí, con los ojos brillantes del viejo veneno. Podrías haberte quedado en segundo lugar. Podrías haberme dejado tener el mundo que todos ya querían que tuviera. Ahí estaba. No, remordimiento, no miedo, posesión. Me levanté. Nunca estuviste enfadada porque amenazara tu futuro, Sofía. Estabas enfadada porque yo existía en él. Su mano salió disparada y me agarró la muñeca. No lo suficientemente fuerte como para dejar un moratón, pero sí lo suficiente como para recordarme el coche, la chaqueta, el pasillo, cada toque. Suave con un gancho debajo. Retira tu testimonio, susurró. Di que lo entendiste mal. Di que la presión te volvió paranoica. Podrían reducir la prohibición. Mi madre puede facilitarte las cosas. Dinero, contactos, alojamiento en la universidad. No tienes que seguir siendo noble. Miré sus dedos alrededor de mi muñeca. En mi primera vida, había rogado a los funcionarios que creyeran mis manos vacías. Ahora, la chica que me incriminó me ofrecía comprar mi silencio con la confianza casual de alguien que regatea por joyas. Me liberé lentamente. Todavía no entiendes lo que cambió. Tu vestido cambió. No, dije. Mi
Precio lo hizo. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa eso? En mi primera vida, todo lo que quería era que me creyeran. Habría cambiado cualquier cosa por una persona que dijera que era inocente. Esta vez, la creencia no es suficiente. Te confesaste a la persona equivocada, agarraste la muñeca equivocada y elegiste el jardín equivocado. Sus ojos se desviaron hacia mi teléfono, luego a la cámara, y de nuevo a mí. El color abandonó su rostro por segunda vez ese mes. Cogí el teléfono, detuve la grabación y lo guardé en mi bolso. No vuelvas a contactarme. Se levantó tan rápido que el bajo de su abrigo golpeó el banco. Eres cruel. Caminé hacia la puerta de la capilla. No. Estoy documentada. Esa grabación nunca necesitó hacerse pública. La presenté en privado cuando la madre de Sofía amenazó con una demanda civil contra la academia, y la amenaza se evaporó en un día. A veces, la evidencia más poderosa es la que nunca llega a una audiencia, porque los culpables la oyen. Respirar dentro de una carpeta cerrada. Después de eso, mi vida se volvió tranquila de una manera que se sentía casi sospechosa, sin confrontaciones dramáticas en los pasillos, sin notas anónimas, sin perfume de melocotón detrás de mí en las multitudes. Asistí a sesiones de preparación para la beca, completé el papeleo de la universidad y aprendí a entrar en las habitaciones sin buscar primero las salidas. No sucedió. Rápidamente. El trauma no es un villano que derrotas en la asamblea y dejas atrás en los Puridharma. Te derrotas. Aplausos. Es un oficinista que lleva malos registros y te pide que los firmes de nuevo cada mañana. Algunos días todavía me sobresaltaba cuando alguien dejaba caer un bolígrafo. Algunas noches me despertaba convencida de que había papel escondido debajo de mi almohada. Pero cada vez comprobaba, no encontraba nada, y me recordaba a mí misma que la nada también podía ser una prueba. Bolsillos vacíos, mangas vacías, manos vacías. Empecé a amar el vacío por lo que ofrecía. Espacio que nadie más había llenado. La entrevista para la beca debería haber sido la parte más fácil después de todo lo demás, pero me aterrorizó más que el examen. Los exámenes escritos podían resolverse. Las pruebas podían organizarse. Las entrevistas eran salas donde adultos poderosos sonreían, decidían qué significaba tu dolor. En mi primera vida, después de la acusación, un miembro del panel me había preguntado si entendía lo mucho que había decepcionado a las chicas que me admiraban. Me quedé demasiado atónita para responder, porque hasta ese momento no sabía que los extraños podían reclamar decepción en una chica que nunca habían protegido. Esta vez entré en la sala de entrevistas con un vestido verde oscuro, también sin bolsillos. No porque esperara otra nota plantada, sino porque el ritual puede estabilizar la mano. El panel preguntó sobre ética administrativa, política social, y por qué quería el servicio público, después de que un escándalo de integridad casi descarrilara mi candidatura. Podría haberles dado algo pulido sobre la fe en la reforma. En cambio, les dije la verdad de una manera que pudieran usar. Las reglas no me salvaron porque existieran, dije. Me salvaron porque aprendí a hacerlas visibles antes de que las personas poderosas necesitaran que permanecieran invisibles. Quiero trabajar donde el procedimiento no se trate como una inconveniencia para la reputación, porque la reputación es exactamente detrás de lo que se esconden las personas corruptas. La panelista de más edad, una mujer con el pelo plateado y una voz como papel seco, levantó la vista de mi expediente. Esa respuesta puede granjearle enemigos. Crucé las manos en mi regazo. Ya lo ha hecho. Cuando terminó la entrevista, la panelista de pelo plateado me siguió al pasillo. Por un instante, pensé que había dicho demasiado y me había arruinado de una manera nueva y más sofisticada. En cambio, me entregó una copia de mi hoja de respuestas del examen 2.
Yo corregí esta sección, dijo. Su razonamiento sobre las cadenas de evidencia fue inusualmente maduro. Miré la página y vi el párrafo que había escrito después, de la chuleta caída, el que había completado mientras escoltaban a Sofía. Mi letra era firme. Esa firmeza se sintió como un milagro realizado por un extraño, usando mi mano. Gracias, dije. La panelista me estudió por encima del borde de sus gafas. No, deje que la conviertan en un símbolo si le cuesta convertirse en una persona. No entendí cuánto necesitaba esa advertencia hasta más tarde, cuando comenzaron a llegar invitaciones para charlas escolares, paneles juveniles, perfiles en periódicos, campañas de reforma, ceremonias donde los adultos querían que me parara bajo luces brillantes y hiciera que sus fracasos parecieran inspiradores. Por primera vez, comencé a rechazar cosas que sonaban a honor, pero se sentían como extracción. Contaría mi historia donde cambiara la política. No representaría mi dolor donde simplemente decorara el escenario de otra persona. Mis compañeros de clase se adaptaron torpemente al nuevo mundo. Algunos me evitaban porque la culpa los hacía alérgicos al contacto visual. Algunos me trataban con una reverencia exagerada, como si pudiera exponerlos, también si pedían prestado un bolígrafo sin permiso. Unos pocos intentaron ser anormales, y los amé por el esfuerzo, incluso cuando fracasaron. El cambio más extraño fue cómo la gente hablaba de Sofía una vez que se fue. No decían que la habían envidiado, temido, obedecido, copiado, excusado. Decían que había engañado a todos, como si el engaño explicara su entusiasmo por ser engañados. En el almuerzo una tarde, una chica llamada Mira admitió la verdad más silenciosa. Sabía que era cruel, dijo, mirando su sopa. No cruel, de hacer trampas, pero cruel. Simplemente pensé que estar de su lado era más seguro. Alrededor de la mesa, otros 3 estudiantes se quedaron quietos. Esa frase importaba más que todas las disculpas pulidas porque nombraba el trato. Sofía no había gobernado sola. Había gobernado a través de todos los que confundían la seguridad con la inocencia. Podría haberlos castigado con el silencio, pero el castigo no era mi única herencia. Entonces aprended algo, dije. La próxima vez que alguien haga que la seguridad dependa de herir a otra persona, entended lo que estáis comprando. Mera asintió, llorando sin hacer ruido. La dejé llorar. Las lágrimas no son un pago, pero a veces son la primera señal de que una deuda ha sido reconocida. La noche antes de irme a la universidad, soñé con la primera vida por última vez. En el sueño, estaba de vuelta en la sala de examen, con la chaqueta del uniforme, viendo a Mara Jiménez sacar la hoja doblada del forro mientras todos, los estudiantes, se volvían hacia mí con la misma incredulidad hambrienta. Mi yo del sueño comenzó a rogar, tal como lo había hecho entonces. Pero otro sonido atravesó la sala, tela rasgándose. Miré hacia abajo y vi la chaqueta, abriéndose por todas las costuras. Los bolsillos cayendo, el forro despegándose, los espacios ocultos desplegándose a la luz. La chuleta cayó al suelo, luego otra y otra, hasta que el suelo estuvo cubierto de cada acusación que alguna vez había tragado. Cuando desperté, mi habitación estaba oscura y mi maleta estaba junto a la puerta. Durante varios minutos permanecí inmóvil, respirando a través del viejo terror, esperando que se convirtiera en recuerdo en lugar de profecía. Luego me levanté, cogí la chaqueta del uniforme del armario y la llevé afuera al contenedor de metal detrás de la casa. No la quemé. Quemarla habría sido teatral, y estaba cansada de darle tanto poder a la tela. Corté los bolsillos con tijeras de cocina, uno por uno, y luego tiré los trozos por separado. La carcasa vacía de la chaqueta fue lo último. Por la mañana, el camión de la basura se la llevó sin ceremonia. Eso me complació más de lo que lo habría hecho el fuego.
Hubo una cosa más que hice antes de irme, algo lo suficientemente pequeño como para que nadie lo llamara venganza. Escribí una carta a la autoridad examinadora recomendando que se permitiera a los candidatos solicitar uniformes sin bolsillos para todas las evaluaciones importantes, sin necesidad de revelar razones personales. Describí cómo el miedo a los materiales plantados podía silenciar a los estudiantes que carecían de protección social, cómo las chaquetas estándar y los guardarropas compartidos creaban oportunidades para la manipulación. Cómo la inspección voluntaria no debería marcar a un candidato como sospechoso, sino como cuidadoso. No esperaba respuesta. Las burocracias se mueven lentamente, a menos que la vergüenza las empuje cuesta abajo. Pero 2 meses después de mi primer trimestre en la universidad, Mara Jiménez me reenvió una política de candidatos revisada. Se permite vestimenta de examen opcional sin bolsillos. La verificación de material previa a la entrada solicitada por el candidato está disponible sin prejuicio. Se aclara el procedimiento de informe de objetos extraños. Leí el documento 3 veces en la biblioteca, rodeada de estudiantes que no tenían idea de por qué mis manos habían comenzado a temblar. El cambio no fue grandioso. No castigó más a Sofía. No curó mi primera vida. Pero en algún lugar, alguna chica que sintiera una mano rozar demasiado cerca de su manga, ahora tendría una regla a la que señalar antes del desastre. Fue entonces cuando finalmente entendí la diferencia entre venganza y reparación. La venganza hizo caer a Sofía. La reparación hizo más difícil que otra Sofía escalara usando la ruina de otra persona. No le dije a nadie en la universidad que la política había comenzado con mi miedo. Simplemente observé llegar la primera temporada de exámenes y vi a 3 chicas elegir vestidos sin bolsillos, a un chico solicitar un chaleco sin bolsillos y a un candidato nervioso pedir una auditoría de pupitre sin que se rieran de él. No sabían mi nombre. No lo necesitaban. Las victorias más seguras a veces son las que se vuelven ordinarias. Esa normalidad se convirtió en mi monumento favorito. No estatuas, no discursos, no recortes de periódicos guardados por parientes que una vez habían dudado de mí, sino un tranquilo formulario en un sitio web que ofrecía protección antes del daño. Imprimí esa página también y la doblé junto a la pegatina de inspección verde, prueba de que una pequeña defensa podía sobrevivir al escándalo que la hizo necesaria. Y por una vez, la prueba no llegó demasiado tarde para nadie. Años más tarde, la gente llamaría al escándalo el caso del examen sin bolsillos, como si fuera ingenioso, casi tierno. Una historia sobre una chica que superó a una tramposa con la moda. Se perderían la verdad más fea. El vestido no era mágico. Era diseño de evidencia. Era dolor alterado en procedimiento. Era una joven mujer entendiendo que la inocencia por sí sola es frágil, pero la inocencia documentada antes del ataque se convierte en armadura. Cuando me subí al escenario de la beca meses después, con una toga negra sin costuras ocultas, sin chaqueta prestada, el presidente de la autoridad examinadora me estrechó la mano y dijo: su compostura bajo presión fue notable. Casi me reí. La compostura no nació en mí. Había sido forjada por la humillación, afilada por la memoria y mantenida unida por el conocimiento de que la chica a mi lado tomaría cualquier cosa que dejara sin proteger. En la audiencia, mi tía aplaudió con los ojos húmedos. Mateo aplaudió como un hombre pagando una deuda. Mara Jiménez estaba de pie al fondo de la sala, con los brazos cruzados, la expresión ilegible, y me dio un pequeño asentimiento. Ese asentimiento significó más que los aplausos. Significó que el registro se había mantenido. Mi carta de aceptación a la Escuela Nacional de Administración Pública llegó con un manual, un formulario de alojamiento
y una nota sobre el código de honor. Leí el código de honor con atención, no porque confiara en él, sino porque respetaba las herramientas que podían cortar en ambas direcciones. El día de la mudanza, empaqué ligero. Libros, ropa, documentos, el informe de notas, el resguardo de admisión con la pegatina verde y el vestido gris doblado en el fondo de mi maleta. Mi tía me preguntó si quería una chaqueta nueva para la ceremonia de entrada. Le dije que no. En las puertas de la universidad, nuevos estudiantes corrían de un lado a otro con equipaje y ambición, todos tratando de parecer el tipo de persona que el futuro elegiría. Yo no lo intenté. Ya había sido elegida por algo más duro que el futuro. Había sido elegida por la consecuencia y había regresado con instrucciones. Antes de entrar en la residencia, abrí mi maleta una vez y toqué el vestido. Tela lisa, costuras planas, sin bolsillos, nada oculto, todo recordado. Luego cerré la maleta y avancé. No como la chica que casi había sido incriminada. No como la sobrina que casi había sido sacrificada. No como la rival que había superado a la chica de oro, sino como yo misma, Laura Vega, becaria de primer rango, prueba viviente de que a veces el lugar más devastador para esconder un arma es en ninguna parte.